¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Hablar del consumo de azúcar definitivamente es una discusión que tenemos pendiente desde diferentes aristas, sobre todo para entender el daño que causa este producto y cómo se le debe de calificar en realidad por el mismo. Voy a platicar con Ana Larrañaga, investigadora en salud alimentaria del Poder del Consumidor, a quien por supuesto saludo con muchísimo gusto. Ana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues muy bien y muchas gracias por este espacio para platicar de este tema, ¿no? Que nos preocupa. Hombre, el honrado y los honrados somos nosotros aquí en la comunidad, querida Ana. Y bueno, lo primero que te preguntaría es, ¿cómo ubicamos o cómo clasificamos este consumo de azúcar? ¿Por qué se le debe de empezar a manejar ya como un consumo riesgoso, peligroso? Ya, bueno, pues primero tendríamos que comprender que el azúcar, a diferencia de otros nutrientes, pues tiene muchos daños ya bien documentados en la salud por su consumo, sobre todo consumo cotidiano o consumo en exceso. Cosa que no sucede con facilidad con otros nutrientes que los podamos consumir, digamos, de manera tan fácil en tantos lugares, ¿no? Por ejemplo, no vemos casos tan seguido de gente que consuma proteínas en exceso, ¿no? Por poner un ejemplo, mientras que el azúcar es un ingrediente, pues que en los últimos años se ha popularizado o extendido dentro de pues la oferta de la industria alimentaria, ¿no? Entonces, de repente podemos estar usando algún aderezo o algo que no pensamos que tiene azúcar y leemos los ingredientes y ¡pap! Ahí está el azúcar añadido, ¿no? Es decir, y se encuentra incluso en productos que no necesariamente tienen de entrada un sabor dulce y bueno, pues en aquellos que sí lo tienen, como refrescos y otras bebidas azucaradas, pues se encuentra en cantidades muy altas. Entonces, esto ha ocasionado que a nivel poblacional pues el consumo de azúcares, vemos cómo se consume demasiado, ¿no? Mucho más que los límites que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Y pues bueno, muchas enfermedades se encuentran directamente relacionadas con este consumo, como es la diabetes tipo 2, una gama de enfermedades hipertensivas, incluso hipercolesterolemia y otras dislipidemias, ¿no? Que de nuevo llevan a enfermedades cardiovasculares. Entonces, estas son solo pues algunas de las consecuencias de este consumo excesivo, por lo que pues se considera un ingrediente de riesgo para la salud, ¿no? ¿Cómo se fue dando este consumo excesivo, querida Ana? Hay gente que nos dice, no, es una cuestión cultural, pero ¿cómo ha permeado la industria precisamente de bebidas endulcorantes, de productos chatarra, en fin, todos aquellos que de una u otra manera han hecho del azúcar una de sus principales herramientas en la producción de sus productos? Claro, justamente esto que muy bien mencionas es una de las causas que hoy se consume en exceso, ¿no? Y es su uso, pues a lo largo de muchísimos productos de la industria alimentaria, ¿no? Algo que no sucedía pues antes, o al menos no con esta frecuencia, y ahora vemos cómo, por ejemplo, no solamente se endulza con azúcar de caña, sino que también se empiezan a utilizar otras mezclas como jarabe de maíz de alta fructosa, que también puede dar un sabor dulce. Y bueno, se utiliza, por ejemplo, mucho para refrescos, para jarabes, ¿no? Pues este maíz de alta fructosa que pues también genera muchos estos daños, ¿no? Entonces, número uno, creo que para la industria se ha convertido en ingredientes muy baratos, ¿no? De muy fácil acceso y entonces se utilizan pues en una gama muy amplia de productos, cosa que pues como consumidores no podemos controlar, ¿no? Entonces creo que ahí se puede pues un poco debatir esta parte de si es algo cultural, porque realmente pues muchos consumidores o la mayoría de los consumidores no estamos eligiendo conscientemente consumir esos azúcares, sino que ya se encuentran incluidos dentro de muchos productos, ¿no? A diferencia de si, por ejemplo, tú o yo en este momento preparáramos un agua de limón en nuestras casas y empezamos a cortar los limones y elegimos cuántas cucharadas de azúcar ponerle a ese litro de agua, ¿no? O a esa jarra de agua. Pues la diferencia con muchos de los productos procesados y ultraprocesados que vemos en los estantes de los supermercados es que pues de facto ya tienen cierta cantidad de azúcares añadidos y pues no tenemos ese control, ¿no?
Adictivo. El azúcar es más adictiva que, por ejemplo, no sé, la cocaína, por decirte algo, o que este tipo de productos que ya de por sí son considerados ilegales, como productos peligrosos, ¿la azúcar está a ese nivel? Bueno, no sé si diría que más adictivo que la cocaína o estas drogas, pero sin duda que hay, sin duda que sí existen pues ciertos receptores relacionados con el placer, ¿no? En el cerebro que se activan cuando se consume pues el azúcar, ¿no? Y entonces creo que sí se puede entrar en ciclos de su consumo muy fácilmente y de adaptación del paladar a este sabor. Específicamente si se acostumbra a las infancias a comerlo pues desde edades tempranas, esto sucede con mayor facilidad y además algo interesante es que los niños y niñas a quienes se les da azúcares desde muy pequeños, no solamente se acostumbran a este sabor súper dulce, sino que también tienen mayor rechazo a otros alimentos. Es decir, si les quieres después dar alguna verdura, algún alimento que no es muy azucarado, un sabor muy fuerte, muy salado, pues tienden a rechazarlo, ¿no? Mucho más. Entonces genera como este doble efecto, ¿no? En las infancias, el querer regresar a ese sabor que le llaman hiperpalatable, ¿no? Algo que sabe así como una combinación de sabores muy fuerte, o sea, lo podemos ver pues en muchos de los dulces, ¿no? En muchos dulces, en muchos juguitos que se le dan a los niños. Yo por ahí, esta es una experiencia que siempre se me quedó mucho. En alguna ocasión, ya hace varios años, daba pues algunos talleres, ¿no? En preescolares, en niños y niñas de edad de kinder, ¿no? Y cuando les dimos a probar algunas frutas, ¿no? Como unas fresas, por ejemplo, o unas uvas, que son dulces, ¿no? Los niños y las niñas contestaban de las fresas en específico, es que esto no sabe a fresa. Y yo, pues, ¿cómo no vas a ver a fresa si te estoy dando una fresa, ¿no? Y es porque su referente del sabor a fresa era el del juguito de fresa, ¿no? El de juguito de cajita. Entonces, después cuando prueban el alimento real, pues no les sabe lo suficiente, ¿no? Sienten que le falta sabor cuando el referente debería ser al revés. Primero prueba la fruta y ya después quizá de más grande pues vas a terminar probando algunos de estos jugos, pero se confunden mucho esos sabores, ¿no? Y entonces, regresando un poco a la pregunta de esta parte de adicción, se ha estudiado y la realidad es que además estos productos ultraprocesados tienen una combinación tan cambiante de aditivos alimentarios, es decir, de saborizantes artificiales, de edulcorantes, de colorantes, incluso olores artificiales se le pueden añadir a estos productos, eh, pues que no se tiene como conciencia cierta. eh, Evidencia de qué combinación y en qué, pues digamos, consumo ya puede como comenzar a generar este efecto aditivo. Lo que sí se sabe es que esta hiperpalatividad sí genera como querer seguir consumiéndola y rechazar otros sabores pues menos fuertes, ¿no? ¿Qué es lo que impide, qué es lo que impide que se pueda clasificar hacia el azúcar, calificar hacia el azúcar? ¿Qué intereses hay alrededor que impiden que se pueda proceder en ese sentido? Bueno, pues ciertamente que hay muchísimos intereses, ¿no? Principalmente pues de las industrias alimentarias, las industrias de ultraprocesados, las industrias refresqueras que pues representan un poder económico fuertísimo, ¿no? En todos los países del mundo y bueno, en México pues ni se diga, ¿no? Hemos tenido incluso ya un expresidente que antes de serlo fue pues, ¿no? Directivo de la refresquera más conocida a nivel mundial, ¿no? Entonces, sin duda que muchos intereses, pues, están ahí cabildeando y además, pues, financiando, por ejemplo, investigaciones científicas, tratando de, pues, menospreciar o disminuir un poco la gravedad de lo que retratan muchos de estos papers e investigaciones, ¿no? Por ahí también ya alguna vez, hace años, me tocó, cuando se estaba discutiendo en México el impuesto a las bebidas azucaradas, pues un grupo de fachada, ¿no? De la industria alimentaria estuvo por aquí en México dando conferencias a nutriólogos y a médicos. Diciendo que el jarabe de maíz de alta fructosa no era tan malo, ¿no? Como un poco limpiando la imagen del jarabe de maíz de alta fructosa que se utiliza en los refrescos, ¿no? Y esto pues se puede hacer cuando las refresqueras, las industrias alimentarias
meten dinero para financiar investigación científica y entonces así un poco moldear la opinión pública, aminorar, digamos, como los riesgos en la imagen de su marca, ¿no? Por usar estos ingredientes. Entonces, esto es algo que vemos y pues sin duda que es algo que influye en la misma investigación científica y eso pues podría ser una de las razones por las que no se tiene, ¿no? Como esta evidencia contundente a profundidad. Se tienen indicios de que claramente sí puede generar adicción. Las concentraciones específicas, las dosis, la frecuencia de consumo es algo que pues todavía es como se está estudiando, ¿no? Y esperemos que pues que próximamente o en los próximos años, ¿no? En el mediano plazo, pues poder ya tener información mucho más robusta sobre esto para que pues una alerta sanitaria se pueda decretar en otros países, incluido México, pero también yo creo que esto es algo que trasciende, ¿no? Porque a final de cuentas vinculan el azúcar con la energía, ¿no? Yo te soy honesto, yo crecí en la época en donde en los anuncios te decían el tigre Toño es el que te va a dar la energía durante todo el día, ¿no? Y era un masazo de consumo de azúcar. Sí, y creo que esa es una estrategia a la que todavía están acudiendo, ¿no? Como a asociar esto de, pues es que necesitas el azúcar para la energía, cosa que es un poco eh, tomar un pedazo de verdad y, o sea, transformarlo completamente en algo que no lo es, ¿no? Porque la realidad es que lo que necesitamos, lo que necesita nuestro cuerpo para pues, producir energía son hidratos de carbono, carbohidratos, ¿no? El azúcar es un tipo de carbohidrato, pero no es la totalidad de carbohidratos que existen. Por poner un ejemplo, todos los cereales, granos enteros, todas las verduras, todas las frutas son una fuente muy rica de carbohidratos, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia entre estos y los azúcares añadidos como el que podríamos encontrar en un vaso de refresco? Pues que usualmente cuando consumimos esos carbohidratos de un alimento en su estado natural, no vienen solos, vienen siempre acompañados de fibras naturales, vienen acompañados de vitaminas, en algunos productos pueden venir acompañados de algunas grasas naturales, de algunas proteínas. Entonces, esta combinación de diferentes nutrientes y de la propia fibra que viene como en las frutas, en las verduras, en las que podemos consumir con cáscara especialmente, pues lo que hacen es un poco disminuir la velocidad con la que estos azúcares entran en nuestra sangre, ¿no? En nuestro torrente sanguíneo. Mientras que cuando lo consumes directo de un vaso de refresco, pues es ahí que se habla mucho de los picos de glucosa y de que se te sube el azúcar porque entra tal cual el azúcar en el torrente sanguíneo, entra rapidísimo y pues ahí, bueno, se genera un efecto que el cuerpo tiene que después regular, ¿no? Entonces, es un poco esta narrativa falsa de que necesitas consumir azúcar, ¿no? O sea, tú puedes consumir alimentos pues naturales sin azúcares añadidos y tu cuerpo perfectamente va a ir transformando esos nutrientes en azúcares, pero lo va a hacer lentamente sin que tu cuerpo haga como estos picos así de que se te subió muchísimo el azúcar, ¿no? Como se dice coloquialmente. Entonces, bueno, no sé si esta, espero no haya sido muy técnica esta explicación, pero es una forma, lo que quiero decir es que sí necesitamos consumir carbohidratos para, como una fuente de energía, pero eso no significa que tengamos que consumir refrescos, ¿no? Eso más bien lo que significa es que necesitamos una dieta rica y variada en frutas, en verduras, en leguminosas, en cereales de grano entero, ¿no? Porque ahí vamos a encontrar muchos carbohidratos que nuestro cuerpo necesita, ¿no? La avena, las nueces, todos los cereales, una granola, ¿no? Incluso, pues, justamente todas las frutas y verduras que además en México, pues creo que somos muy afortunados y afortunadas de que a lo largo de todo el año tenemos, pues, ¿no? Diferente temporalidad de frutas y verduras, entonces no estamos como repitiendo siempre las mismas, ¿no? Tenemos esa posibilidad de que ahora ya la temporada de mangos y si después viene la de la mandarina, ¿no? Entonces hay como mucha variedad también ahí de micronutrientes, ¿no? De vitaminas y minerales que pues van cambiando, ¿no? Hace un momento me decías, Ana, a final de cuentas la adicción, ¿no? Provoca que obviamente tengas una dependencia hacia ese producto. Y te quiero hacer esta pregunta porque uno de los argumentos que utiliza Bimbo, utiliza Coca-Cola, utilizan todos ellos contra el etiquetado, por ejemplo, es que son decisiones personales de cada quien, que cada quien tiene la decisión de definir qué come y cómo come.
Pero cuando nos plantean un escenario como el que tú excelsamente nos has explicado, pues no estamos siendo, como ya en parte nos decías, libres en tomar una decisión. Estás ya encausado con base en una adicción. Pega más siendo niño o ya siendo adulto. También si te involucras en ese consumo, también te genera un daño severo. ¿O en qué momento es cuando más te pega este tipo de adicciones? Yo creo que sin duda, bueno, la infancia es una edad crítica por muchas razones. No con ello quiero decir que las personas adultas estemos exentas de riesgo a nuestra salud, por supuesto que no. De hecho, pues también, ¿no? A mayor edad, pues la tendencia es que tenemos mayor riesgo de muchas enfermedades y si a eso le añadimos una alimentación inadecuada, pues se incrementan más. Pero la infancia es una edad muy vulnerable por otras razones. La primera creo que Em, es una edad formativa en todos los sentidos, es una edad en la que se aprende y se adquieren con mucha facilidad hábitos, ¿no? Entonces, no significa que un hábito que adquiriste en la infancia ya no lo puedas cambiar en el resto de tu vida, ¿no? Pero sí es una edad formativa importantísima. Entonces, bueno, pues el hecho de que las infancias estén rodeadas y bombardeadas de estos productos y del consumo de azúcares y aditivos, pues sí, los condiciona a acostumbrar sus paladares y sus mentes a que pues eso es la normalidad y eso es lo que se consume y puede ser más difícil cambiar en el futuro, ¿no? El otro aspecto por el que es considerada pues una edad de vulnerabilidad y por ende pues, ¿no? Como digna de protección, ¿no? Es que en la infancia es particularmente difícil que niños y niñas distingan que un mensaje publicitario es publicidad, ¿no? Eh, y eso se ha visto en muchísimos estudios, ¿no? Que a menor edad, pues tienes menos probabilidad de reconocer cuando un mensaje es algo real, algo que sí puede pasar, y cuando es alguien queriendo venderte un producto o queriendo convencerte de algo, algo que pues vamos afinando con la edad y vamos diciendo, ay, esto solo quieren vender, pero pues en las infancias desafortunadamente no sucede así, y bueno, por ello que se tienen que poner controles y restricciones sobre el marketing que se dirige a niños, ¿no? Especialmente cuando el marketing pues es de un producto que puede dañar su salud, así como no se permitiría que se comercialicen otros productos dañinos a la infancia, pues los ultraprocesados pues definitivamente no son recomendables. Y bueno, pues en cuanto a riesgos a la salud, en realidad estos se pueden detonar a cualquier edad, ¿no? Hay unos estudios que se realizaron en Brasil y son recientes, me parece son de 2022 o 2023, en los que se analizaron dos cortes, ¿no? De niños y niñas que comían una dieta pues mayormente procesada y otros niños del mismo grupo de edad que consumían dietas más naturales, ¿no? Que quizá de lunch no les mandaban galletas de cajita, sino que traían algo cocinado en casa, ¿no? Y lo que se observó es que a pesar de que eran niños entre edad preescolar y escolar, todos menores de 10 11 años, eh, el grupo que consumía ultraprocesados ya tenía dislipidemias, es decir, colesterol elevado, triglicéridos elevados. Entonces, y eso a pesar de que pues, son niños, ¿no? O sea, como que pensamos que esto del colesterol y los triglicéridos es como que te pasa en otro rango de edad, pero no, o sea, esto puede suceder desde la infancia. ¿Y qué es lo preocupante que comience a suceder desde la infancia? Pues que normalmente cuando estas enfermedades metabólicas comienzan a edades más tempranas, eh, pues como que tienen más años activos, digamos, en los que pueden ir deteriorando la salud si no se tratan adecuadamente. No es lo mismo que alguien tenga o adquiera diabetes tipo 2 a los 50 años, por poner un ejemplo, y ya tuviste antes de eso quizá 50 años sin esto, pues sin estas irregularidades en la glucosa, a que se detone una diabetes tipo 2 a los 12 años, y entonces de los 12 años en adelante, el cuerpo se ve sujeto a estas irregularidades en la glucosa, ¿no? Eh, Hay mucha mayor probabilidad de complicaciones más temprano, bueno, y eso es pues el riesgo para las personas. Aquí ya ni siquiera nos estamos adentrando en lo que esos diagnósticos a edades tan tempranas representan para
pues para un sistema público de salud, ¿no? Representan pues muchos, muchos años, décadas más pues de costear estas enfermedades para evitar sus complicaciones que ya son pues completamente insostenibles, ¿no? Financieramente para un sistema de salud. Ana Larrañaga, investigadora del Poder del Consumidor, yo te quiero agradecer muchísimo estos minutos para nuestra comunidad, para entender este tema tan importante para nuestra sociedad, oye. No, pues al contrario, gracias a ustedes por el espacio.